Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 26, versículos 47 hasta el 56. Arresto de Jesús. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tantos cuidados y bendiciones, tanto amor que nos profesas. Y queremos pedirte en este momento que la bendición de lo alto sea sobre nosotros al abrir tu palabra, para que podamos tener entendimiento, podamos comprender tu amor, tu misericordia, tu bondad. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente sección que estudiaremos de Mateo capítulo 26 viene después de esa lucha espiritual del Getsemaní, el momento en que la traición de Judas se haría efectiva y sería arrestado para ser condenado a muerte. Recordemos las palabras de Jesús a sus discípulos en el versículo 46, la última parte. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En vez de esconderse o procurar escapar de la turba que estaba a punto de prenderlo, Jesús salió al encuentro de quienes le buscaban. Podría haber elegido un lugar donde probablemente Judas no hubiera sabido que era el lugar donde Jesús solía ir, o podría haberse marchado antes de que llegaran sus enemigos, pero no fue así. Ni siquiera cuando escuchó los pasos de que se acercaban, allí Jesús se mantuvo de pie. La sección va desde el versículo 47 hasta el 46 y describe el momento del arresto de Jesús. Hay algunos detalles de este acontecimiento que no fueron registrados por Mateo, pero que al estudiar sobre este tema debemos abordar a otros evangelios para poder tener un marco general de los acontecimientos. Leamos el versículo 47. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. El traidor Judas sabía dónde encontrar a Jesús. Se habían hecho los arreglos para prender a Jesús. Dice que en uno de los lugares donde él acostumbraba a retirarse a meditar y orar. Y el huerto de Getsemaní era uno de esos lugares donde solía ir con esos propósitos. Algunas veces había pasado allí la noche. La misión de Judas era conducir a los gobernantes hasta Jesús cuando estuviera en un sitio tranquilo y apartado y allí identificarlo ante sus captores. Su posición como uno de los 12 discípulos de Jesús hacía que esta traición se la considerara con horror. Además, venía rodeado de una gran multitud compuesta por el sacerdote, fariseos, alguaciles del templo, un destacamento de soldados romanos y hasta un grupo de rufianes del populacho, quizás con el deseo de presenciar algo emocionante. Elena de White comenta: la dignidad oficial de los dirigentes judíos no les impidió unirse al perseguimiento de Jesús. Su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados, así que los astutos sacerdotes y ancianos que se habían unido a la policía del templo y a la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. ¡Qué compañía para estos dignatarios! Una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos como para perseguir a una fiera. Libro El deseo de todas las gentes, página 645. Ante la multitud que venía dispuesta a tomar presa a Jesús, respiraban odio, deseo de venganza. Era como fieras sueltas buscando presa.
Pero ante esto Jesús se mantuvo firme, con una dignidad que incluso sorprendió a los discípulos. Aunque Mateo no registra, cuando Jesús salió al encuentro de esta multitud preguntó a quién buscaban y le dijeron a Jesús. Y Jesús respondió: yo soy. Esta multitud, dice, cayó al piso. Elena de White comenta: Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado en medio de esta banda endurecida, ahora postrada e inerme a sus pies. Los discípulos miraban mudos de asombro y pavor. Libro El deseo de todas las gentes, página 644. Allí estaba el Hijo de Dios. Podía haber escapado, o si él hubiera querido, hubiera llamado a los ángeles del cielo que hubiesen descendido y se lo hubieran llevado a Jesús y que el hombre ingrato hubiese perecido. Pero Jesús había tomado la decisión de salvar al hombre de las garras del dominio del pecado. Sigamos con la narración de Mateo en los versículos 48 al 50. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Judas había llegado a un acuerdo con los sacerdotes de antemano. Los judíos temían que, por ser de noche y en medio de una gran multitud, pudieran prender a quien no correspondía y que se escapara aquel a quien querían capturar. Posiblemente también temían que se produjera una lucha. El acuerdo es: a quien yo besare, a ese deben prender. Saludar con un beso era costumbre en aquella época, como lo es en muchas naciones hoy. Esto podría indicar que Judas no tenía ninguna intención de ayudar a prender a Jesús, que consideraba que había cumplido su parte al dar un beso que identificara al que buscaban y que no se sentía responsable por lo que pudiera suceder después de ese momento. Entonces Mateo registra que Judas se acercó a Jesús simulando amistad y aprecio e incluso preocupación, ya que le dice: salve, maestro. Elena de White explica: ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un amigo familiar y diciendo: salve, maestro. Libro El deseo de todas las gentes, página 644. Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? Es como un llamado para Judas. ¿Cuál es tu intención? Jesús no lo miraba con odio ni con rencor, sino como quien buscaba que reaccionara. Mateo no registra las otras palabras de Jesús que registran los otros evangelistas, que dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estas palabras deberían haber conmovido a Judas. Elena de White comenta: esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le había abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. Libro Deseo de todas las gentes, 6:45. Entonces la turba vino y tomó preso a Jesús, para sorpresa de todos, ya que los discípulos esperaban que Jesús no se dejara prender. Conocían el poder de Dios en Jesús. Con una sola palabra, ellos esperaban que Jesús hiciera retroceder a sus enemigos y que ellos quedaran aniquilados. Pero vieron cómo Jesús no opuso resistencia. Vieron cómo tomaban las manos de Jesús para amordazarle. Estaban atónitos. Así que uno de ellos tomó la iniciativa de hacer algo. Leamos los versículos 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas no se menciona el nombre del discípulo que sacó la espada, porque sus evangelios se escribieron cuando Pedro aún estaba vivo y que no querían causarle incomodidad o bochorno en presencia de todos los que leyeran este relato al recordar esa precipitada acción. Solo Juan, que escribió su evangelio muchos años después de la muerte de Pedro, es quien lo identifica como el discípulo que sacó la espada contra un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Pedro, que había interpretado equivocadamente las palabras de Jesús en enseñanzas anteriores, pensó que era el momento de actuar en favor del próximo rey de Israel, así que actuó pensando que estaba haciendo bien. El erróneo celo que Pedro manifestó en esta ocasión sirve de advertencia para los testigos de Dios hoy, a fin de que no procedan drásticamente y sin pensar, apoyando lo que, en el momento, les parezca que es en favor del reino de los cielos. No estamos llamados a sacar la espada de la defensa, sino la palabra de Dios para llamar a una reconciliación con el Eterno. No sacamos la Biblia para defender o atacar nuestra posición, sino para mostrar un así dice Jehová, para revelar no la ira de Dios, sino su deseo de salvarnos y perdonarnos. Mateo registra que esta acción dio como resultado que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Es probable que Pedro hubiera tenido la intención de decapitarlo, pero quizás la mano invisible de un ángel desvió el golpe. Solo Lucas registra que el Señor Jesús hizo el milagro de sanar al hombre y volver su oreja a su lugar, mostrando una vez más que Jesús no era cualquier persona. Entonces Jesús le dice al apóstol unas palabras significativas. Número 1, le dice: vuelve tu espada. Jesús no reunió a sus discípulos para que se usara la fuerza en defensa del reino de Dios. Es más, en el juicio dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Solo cuando los cristianos erróneamente piensan que el reino de Cristo pertenece a este mundo, recurren a la fuerza para defender lo que consideran que son los intereses de ese reino. Los dirigentes de los judíos podrían haber interpretado fácilmente que el acto arrebatado de Pedro demostraba que Jesús y sus discípulos eran una banda de peligrosos revolucionarios, y esa acusación podría haberse empleado como una prueba válida de que Jesús merecía ser ajusticiado. Pero hasta donde se sepa, nada se dijo acerca de ese desafortunado episodio. De no haber ocurrido la inmediata y milagrosa curación por parte de Jesús, pues quizás la historia sería otra. En segundo lugar, todos los que tomen espada, le dice Jesús a Pedro, a espada morirán. Quienes recurran a la fuerza tarde o temprano podrán encontrarse a merced de hombres crueles y despiadados. Además, puesto que el cielo no aprueba el uso de la fuerza, quienes declaran ser siervos de Dios no pueden esperar su protección y ayuda mientras están violando los principios celestiales. El poder del Evangelio es el poder del amor. Las victorias obtenidas por la fuerza o por otros medios dudosos son, en el mejor de los casos, transitorias y al fin resultan en una pérdida mayor que las ventajas logradas. Lo tercero que le dice Jesús a Pedro es: ¿no te parece que si yo oro a mi Padre, más de 12 legiones vendrían a pelear por mí? Una legión era una división del ejército romano que cuando estaba completa contaba con aproximadamente 6.000 infantes, 700 jinetes, es decir, un total de 6.700 hombres. Pero no era esa su obra, ni era el plan. Jesús confió en la certeza del amor y del cuidado de su Padre que le fueron transmitidos por un ángel del cielo en Getsemaní. Jesús permitió, por su propia elección, que lo prendieran. No estaba indefenso, tenía el ejército del cielo a su disposición.
No tenía por qué pasar por esta amarga experiencia, a menos que hubiera escogido pasar por ella. Y cada vez que llegamos a entender la elección de Jesús, más admiración debe despertar al ver su amor por nosotros. Lo cuarto que Jesús le dice a sus discípulos es: ¿pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras? El plan de salvación fue profetizado, está en las Escrituras. Jesús venía a morir por el ser humano. Esto no era sorpresa en el plan de salvación. Y nuevamente Mateo hace referencia que la muerte de Jesús cumple las profecías bíblicas. Quizás sea una referencia a textos como Salmo capítulo 22 e Isaías 53, donde se predice la muerte del Mesías. Entonces Jesús ahora se dirige a sus captores. Sigamos con Mateo 26, versículos 55 y 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús le dice a los dirigentes judíos que lo están tratando como si fuera un rufián empedernido y secuaz, y enfatiza que su obra era la de enseñar. Jesús hizo notar que su conducta negaba la acusación tácita de que fuera un endurecido criminal que debía ser prendido aunque fuera por la fuerza y la violencia. No había actuado en secreto, sino ante la vista de todos. No había hecho nada para merecer la acusación de que secretamente estaban tramando en contra de las autoridades judías o romanas. El hecho de que las autoridades no hubieran hecho ningún intento para prender a Jesús públicamente demostraba que no tenían de qué acusarlo. El que lo prendieran en secreto probaba que no estaba procediendo de buena fe y que sabían que sus propios motivos eran erróneos. Pero todo esto es el cumplimiento de las profecías cuando dice que lo vieron sin atractivo, cuando dice que fue desechado por los hombres y él como oveja sin oponer resistencia es llevado al matadero. Pero el pasaje termina con una afirmación muy triste. Leamos la última parte del versículo 56. Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron. De alguna manera el asunto era contra Jesús, no contra los discípulos. Parte del acuerdo de tomar a Jesús es que no iban a estorbar a los seguidores de Jesús. Los discípulos permanecieron con Jesús hasta que fue evidente que no tenía Jesús la intención de librarse de la turba. Si él no se resistía, ¿qué esperanza podía haber para ellos? No estaban dispuestos a someterse al terrible trance por el cual Jesús estaba a punto de pasar. El Ellen de White registra ese momento. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y terror, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron, dejándole. Pero Cristo había predicho esta deserción. He aquí, había dicho, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Libro El deseo de todas las gentes, página 646. Los discípulos salieron del lugar sin entender lo que estaba pasando. Su desilusión era grande. Jesús no opuso resistencia, tampoco les dejó actuar a ellos. Huyeron porque se llenaron de temor. ¿Sería otro intento frustrado de los judíos por alcanzar la libertad? ¿Qué sería de ellos? Corrieron por sus propias vidas y seguridad. No sabían qué más hacer. Apreciado amigo y hermano, en el arresto de Jesús vemos la nobleza, vemos la grandeza. Jesús no estaba indefenso, no era una persona que no tuviera poder.
Solamente que Jesús renunció a usar su poder, a usar su autoridad, por una sola razón, porque debía morir por los seres humanos, debía morir para salvarnos. Lo entregó todo, lo dio todo para que hoy, tú y yo, tengamos vida y tengamos hoy la posibilidad de aceptarlo a Él como nuestro Salvador para alcanzar la salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde y te ayude en este día a vivir una vida de paz y seguridad. Amén.